Buenas noches. Vamos a dar inicio pues a este nuevo módulo donde vamos a empezar con lo que son ahora en esta ocasión los trastornos específicos del aprendizaje. Eh, Sería en este caso la segunda familia de trastornos que revisamos en este curso, en este diplomado, y también pues lamentablemente tienen el nada honroso, el honroso placer, honor de ser una de las principales causas de consulta terapéutica con el psicólogo o con un docente, con un psicopedagogo. Pero ¿qué son los trastornos específicos del aprendizaje? Primero que nada, tendríamos que contextualizar algo muy importante. No es lo mismo hablar de un niño que tiene un trastorno específico del aprendizaje y tampoco va a ser lo mismo hablar de, por ejemplo, un niño que tenga una discapacidad intelectual. Generalmente o clásicamente se ha asociado con estos dos conceptos, estos dos términos, en el sentido de que, ok, bueno, si el niño tiene discapacidad cognitiva, automáticamente va a tener un trastorno del aprendizaje. Y viceversa, tienen trastorno del aprendizaje porque tiene discapacidad intelectual. En ese sentido, entonces, es importante diferenciar que ambas condiciones, si bien pueden ser comórbidas o pueden coexistir en pocas palabras, no tiene que ver en sentido estricto una cosa directamente con la otra. Sobre todo partiendo del supuesto que cuando hablamos de un trastorno específico del aprendizaje, estamos hablando de una patología que afecta específicamente el aprendizaje formal adquirido dentro del aula de clases. Y cuando hablamos de la discapacidad intelectual, estamos hablando incluso de lo que es el rendimiento académico, pero también adaptativo en términos de inteligencia, en términos de CI, pero también adaptación, como comento, de un sujeto que posiblemente tenga problemas de aprendizaje, pero tal vez no sean tan obvios. Sería importante diferenciar estos dos conceptos porque en esencia, pues, se piensa coloquialmente o de sentido común que uno es la causa del otro, cuando en realidad cada uno puede tener diferentes etiologías. Entonces, en ese sentido, pues es necesario entender que cuando hablamos de una discapacidad intelectual, nos referimos a inteligencia y adaptación. Y cuando hablamos de trastorno específico de aprendizaje, nos referimos de manera exclusiva a la adquisición de conocimiento pues impartido en un aula de clases. Esto sería principalmente pues para empezar a contextualizar el tema. Otro punto importante que vamos a tener en consideración, pues son justamente cuatro elementos que están en este triangulito, donde tenemos la parte tan importante y necesaria del lenguaje. El lenguaje va a ser importante como proceso psicológico, sobre todo en lo que son los trastornos del aprendizaje. Principalmente todo lo que es el aprendizaje de alguna u otra manera tiene relación directa y muy estrecha con el lenguaje, ya sea oral o escrito. Pues por lo tanto, no podríamos hablar de trastornos del aprendizaje sin considerar justamente lo que es el lenguaje. Número dos, también tendríamos que hablar de pues la capacidad global de aprendizaje del menor. Esta capacidad global de aprendizaje del menor puede verse comprometida tal vez justamente por digamos, una deficiente adquisición de lo que son hábitos de estudio, ¿sí? O sea, no es propiamente que el niño no tenga capacidad para aprendizaje, sino que en este caso los métodos de aprendizaje tal vez que emplea ese niño
de alguna manera pues lo han ido conduciendo pues a estancarse, a no adquirir las habilidades necesarias para dominar pues los aprendizajes dentro de un aula de escuela, una aula de clases, que dicho sea de paso, requieren cierta secuenciación de unos contenidos con otros. Es decir, entonces, si el niño empieza mal, pues lógicamente o no acaba o acaba mal. Eso tiene que ver pues con la capacidad de aprendizaje. Otro punto que también va a ser importante a consideración, pues son las habilidades de comunicación que tiene el menor. ¿Y por qué este punto de las habilidades de comunicación? Pues muy sencillo. También se dice que el aprendizaje, aparte de ser un proceso que tiene que ver con la transmisión de conocimiento de información nueva y científica, también va a ser un proceso que está sumamente mediatizado por el lenguaje. Y obviamente esto hace que el aprendizaje ocurra en un contexto social que demanda el manejo de buenos niveles de habilidades de comunicación. ¿Qué sería, por ejemplo, de un alumno que tal vez no tiene ningún trastorno, por ejemplo, como discapacidad intelectual, no tiene problemas de memoria, no tiene problemas de aprendizaje formalmente hablando, pero resulta que es una persona sumamente tímida, una persona que realmente es difícil de motivar, pues para trabajar en equipo. De entrada, estaríamos partiendo de que este niño tiene una deficiencia bastante, o una desventaja bastante considerable, dado que justamente mucho del aprendizaje en el aula ocurre a través de la interacción comunicacional con sujetos reales. Y si este niño en cuestión pues no tiene esa habilidad o esa facultad, automáticamente sería muy complicado que pudiera nivelarse con su grupo de pares. Y en ese sentido, pues también tenemos que considerar no nada más los tres vertientes del lenguaje, la comunicación y la capacidad de aprendizaje, sino también cómo se va a manifestar la limitación específica en cada caso. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, un TEA o trastorno específico de aprendizaje de un niño que tiene problemas en matemáticas a uno que tiene problemas solamente en la comprensión lectora. No son de ninguna manera similares. Y justamente esto puede provocar tal vez una mayor complicación al momento de estar planificando pues, la intervención más adecuada para el menor en esta situación. Pero bueno, aquí también tendríamos que empezar a rescatar dos conceptos pues muy importantes. El primero que tiene que ver con el fracaso escolar. ¿Qué es el fracaso escolar? Bueno, básicamente se habla de que un niño tiene fracaso escolar cuando exhibe múltiples deficiencias en los campos de la lectura, la expresión escrita, la ortografía y la aritmética. Es decir, es un niño que su alteración, pues lamentablemente prácticamente se puede generalizar a cualquier situación de aprendizaje y que lamentablemente esto hace que el alumno, lejos de, pues tal vez, no sé, de solucionar su problema, pues se agrave y lo lleve a lo que es pues la muy lamentable decisión de dejar de estudiar. Porque justamente el niño o el adolescente tal vez pues no tiene esas habilidades en lectura, en escritura, en composición escrita, en ortografía, en aritmética, que va a requerir pues básicamente para cualquier carrera a nivel profesional. Entonces estamos hablando que el fracaso escolar va a ser justamente lo que pasa cuando el niño finalmente ya no sea capaz de nivelarse por ningún esfuerzo que se haga encaminado a esta situación.
No hay que confundir fracaso escolar con deserción escolar. Son cosas muy, muy diferentes entre sí. Bueno, para poder entender tal vez un poco mejor esta vertiente de lo que son los trastornos de aprendizaje, pues tenemos que partir justamente de algo muy básico, la historia. Aunque pareciera que ciertos trastornos son muy naturales, muy intuitivos, muy de alta frecuencia, pues en realidad cada uno tiene características diferenciales específicas. Y en este caso, cuando hablamos de los TEA o trastornos específicos del aprendizaje, pues nos referimos justamente a un cuadro descrito aproximadamente hace 100 años. O sea, en 1920, ¿sí? Ya estábamos hablando de justamente trastorno del aprendizaje. Pero obviamente no era en los términos que lo hacemos en la actualidad. De hecho, se acuñó como explicación a básicamente todos los TEAs el término disfunción cerebral mínima. ¿Qué significa esto? Pues que finalmente el cerebro del estudiante, el cerebro del alumno, pues a pesar de que en lo general tiene buena salud o está en buenas condiciones, tal vez en lo específico no tanto, y esto lo llevaría pues principalmente a ser, pues como decirlo, objeto de investigación para justamente determinar cuál era la estructura de su cerebro. En ese sentido, la disfunción cerebral mínima es una explicación que se dio hace más de 100 años para explicar justamente el cuadro compuesto por alteraciones que ya hemos comentado también, que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con la retención, con la redacción, etcétera, etcétera. Y no nada más, pues de alguna forma sería descuidar estos aspectos tan esenciales. Samuel Kirk, un pedagogo estadounidense, pues le toca hacer la primera caracterización de lo que son los trastornos específicos de aprendizaje. Y justamente en este caso, él es el responsable de haberle dado un nombre a esta categoría de trastornos que vienen incluidos, por cierto, en lo que es el DSM-5. En ese sentido, cuando también hablamos de un intento de clasificar por su etiología o por su cuadro sintomático los trastornos del aprendizaje, pues nos encontramos que primero que nada tiene que haber una delimitación bastante precisa, bastante objetiva, bastante real y tan real es que generalmente va pues a provocar severas cambios dentro de una organización, por ejemplo una escuela. Bueno, en este caso pues tiene que estar más que nada el problema completamente delimitado, ¿sí? Es decir, que el docente o el psicólogo o el orientador pues digan, ¿no? Que el problema de fulanito es concreto esto, solamente esto. Porque todo lo demás tendría que ver con lo que son pues afirmaciones hasta cierto punto, pues no muy, pues científicas, no muy racionales. Entonces va a ser importante entonces contar con un problema bien delimitado para poder facilitar su abordaje, su estudio y su comprensión. Algo también importante que pues poco a poco se va ganando terreno en esta área es el hecho de que por primera vez había una posibilidad de tratamiento para pacientes que tenían un trastorno específico de aprendizaje, que va desde la simple, a lo mejor, orientación
o asesoría psicopedagógica, hasta ya francamente el abordaje de manera multidisciplinaria. Pues ciertamente esto viene de la mano con el hecho de que el trastorno sea más fácil de diagnosticar, también más fácil de tratar, pero tal vez la parte más importante que, pues de alguna manera le conviene a las autoridades gubernamentales, pues es justamente esta parte de desahogar la responsabilidad por completo de agentes externos a mí o agentes externos a lo que era la situación laboral, ¿sí? En este caso, pues finalmente el trastorno específico de aprendizaje se va a caracterizar también por esta, como comentaba hace un momento, por esa capacidad de desahogar de responsabilidad a los maestros, siendo que la mayoría de las veces el proceder del docente pues es adecuado, y eso lo entendemos ahora, pero hubo un momento históricamente hablando donde se le atribuía como factor etiológico muy importante a la cuestión del entorno laboral educativo, donde a lo mejor pues los maestros eran los que tenían la culpa de que los alumnos se traumatizaran, de alguna manera no pudieran acceder a todo lo que es el conocimiento de forma gradual, ¿sí? Entonces, finalmente, estas serían las ventajas de tener una clasificación. Se delimita el problema y esto evita mucha redundancia o mucha complicación, mucha confusión. Permite justamente establecer las bases de tratamiento y, sobre todo, pues en este caso, también desahogar o deslindar responsabilidades totales. En este caso, pues el culpable ya no es nada más el maestro o el sistema educativo. Tampoco, aclarando el punto, tampoco sería válido echarle la culpa al 100% a los padres de familia y mucho menos al menor que sufre este problema, ¿sí? Ok, bueno, pero hasta ahorita hemos hablado justamente de lo que son trastornos del aprendizaje. Creo que falta justamente la definición clara y precisa de esta psicopatología. Primero que nada, hay que recordar que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM en su versión quinta, pues nos dice justamente que el primer trastorno, el primer criterio de cualquier grupo de trastornos generalmente va a ser, eh, pues incluso desde el que me están probando, a incluso, por ejemplo, ya donde tengo yo que de alguna forma, pues buscar la adaptación. Ahora, en este caso, se define el trastorno como una dificultad o una deficiencia en el proceso de aprendizaje y sobre todo en la adquisición de habilidades académicas esperables por la edad y por el desgaste. Pero, justamente aparte de todo esto, se deben de presentar uno de los siguientes síntomas durante mínimo 6 meses, pero haciendo la aclaración muy importante. Ningún esfuerzo o intervención, ya sea de los padres de familia, del maestro del grupo, del psicólogo escolar, etcétera, de alguna manera, sin ningún objeto va a tener esa capacidad de generar una respuesta emocional, pues yo tendría que justamente también, pues, ¿cómo decirlo? Mm, entender que solamente va a ser necesario un síntoma de estos 6. Y aclarando el punto, insisto, como comento, no es que de alguna forma se nos esté coartando a lo mejor la posibilidad de hacer un diagnóstico más amplio, sino que, sobre todo, muchas veces algunas prácticas educativas o malas o de poca calidad, pues lamentablemente encuentran como una oportunidad justamente de rehacerse, una oportunidad tal vez de pues modificar algún patrón de estudio que sea deficiente. Bien, ahora, los síntomas van a ser los siguientes. Lectura de palabras
imprecisas, lentas o con esfuerzo, vacía, adivina y se expresa con dificultad. Es decir, un niño que de repente cubra con esas características sería sospechoso en este caso, como comento, de una foto de una persona, perdón, de una foto, de unas características de una persona que tiene problemas en el caso del aprendizaje. Síntoma número 2, le va a costar mucho trabajo centrarse o enfocarse, ¿sí? Esa sería la dificultad en la comprensión. También tendríamos que hay dificultades en la ortografía y yo creo que aquí justamente en Guadalajara es donde pues sí estamos bastante pues pobres en esta parte de la gramática. Yo no digo que no haya personas que sean muy meticulosas con la gramática, pero ciertamente la gran mayoría pues no le interesa en realidad mucho que digamos esta parte de la gramática. También van a presentar, bueno, decíamos, dificultades en la comprensión, dificultades en la ortografía, dificultades para dominar el sentido numérico y también dificultades para razonamiento matemático que tienen que ver con la expresión escrita. Es decir, en este caso, con que una persona muestre cualquiera de esos síntomas que ya están expuestos, pues automáticamente sería una persona que tiene alta probabilidad de ser diagnosticada con un trastorno específico del aprendizaje. Bueno, en este caso también tenemos como criterio auxiliar B o como criterio de segunda pues caracterización, tenemos justamente que en este caso los niños con un trastorno específico de aprendizaje van a ser sumamente listos, ¿sí? En ese sentido, podría decir que justamente también las actividades académicas van a estar muy por debajo de una media, muy por debajo justamente de una situación de cuantificación del rendimiento académico, ¿sí? Algo muy importante de esta diapositiva va a ser justamente la parte última, que implica entender que lo que está haciendo, no sé, un joven que tiene problemas de aprendizaje, pues ciertamente va a verse reflejado de alguna manera en una actividad, aunque sea pues muy sencilla, y donde podemos encontrar esta parte pues tan importante que son la cuantificación de lo que son el criterio B, cualquier aptitud a nivel académico, ¿sí? Bien, otro criterio va a ser el criterio C, donde justamente, como dice la información, inicia en la edad escolar y puede manifestarse hasta que las exigencias superen las capacidades del maestro. Es decir, bueno, acá por su humilde morada, pues tenemos que justamente, cuando hablamos de este criterio diagnóstico de que marca la edad escolar o inicia la edad escolar, pues ok, no se espera de ninguna manera que un menor de edad que todavía no termina el kinder, pues ya salga leyendo y escribiendo, y tal vez un poema tan confuso como lo sería, pues no sé, tal vez, insisto, la parte de la memoria, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esta limitación, el criterio C, pues dice aquí la información que tiene que ver con manifestarse tal vez a través de una conducta que finalmente tiene que ver con no cumplir las expectativas que están muy por debajo del menor. Y otro punto que también va a ser necesario discutir bueno, es algo muy sencillo de entender, y con esto prácticamente acabaríamos la intervención por el día de hoy. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, primero que nada,
nuestro trastorno, que tiene un alto grado pues no sé, de formas de poder empatizar con los demás, o de acceder a tratos, o hacer favores, bueno, consigue un aparato finalmente para tal vez empezar a hacer un diagnóstico. Ahora, en este caso, cuando hablamos de los criterios diagnósticos, bueno, número uno, no se explica el trastorno específico de la discapacidad intelectual. Es decir, son cosas completamente diferentes, completamente al margen que ocurren. Número dos, número tres sería, no hay trastornos a nivel perceptual. De ahí que incluso alguna vez comentaba en un grupo justamente esta importancia, de que bueno, si sabemos de entrada que pues que de alguna forma nos falta esa parte de poder ver bien o de poder escuchar, pues lógicamente lo que va a pasar es que no tenemos esa forma de retroalimentarnos, ¿sí? También tendríamos que diferenciarlo, perdón, más bien, de trastornos mentales de base neurológica o de base orgánica, siendo que estos son principalmente los elementos más como comunes para justamente explicar un trastorno del aprendizaje, la herencia. Sería preguntarnos incluso hasta la tercera generación, cómo eres tú como hijo y a ver si se acuerda, ¿sí? Bien, otra parte importante que viene incluido en esta parte de lo que es el recibir gente que se oriente a hacer un diagnóstico de no agresión, bueno, son justamente una adversidad psicosocial, es decir, cierta vulnerabilidad a conductas tan extrañas que usted mismo pues va, pues tal vez justamente a esta parte de intentar, mm, de intentar, por ejemplo, dar una explicación generalmente orgánica. También hablamos de la adversidad social, finalmente, pues en este caso, el, la persona que tiene alteraciones en el lenguaje, pues claro está que va a hablar mal, si la comparamos lógicamente con mercancía, que es completamente una situación de claridad. Y si, por ejemplo, no tenemos esa claridad perceptual de la que hablo, pues lógicamente el niño se va a perder entre tanta información. Otro punto importante también dentro de todo esto, los criterios diagnósticos, sería, pues, ahora sí, como causa última, tal vez alguna, ¿cómo decirlo? Tal vez alguna deficiencia que se ha ido acumulando con el paso del tiempo en las prácticas educativas. Y de hecho, pues justamente cuando alguien empieza a exigir que por qué no se da, por qué no se hace pues el tema, pues hablaríamos entonces de que el sistema educativo es en realidad el que presenta múltiples deficiencias para adquirir formalmente hablando el desarrollo de un mono de nieve. Bien, pues básicamente con esto terminaríamos la primera aproximación. Espero que el lenguaje haya sido entendible. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto estaré respondiendo a través de Classroom o a través de los comentarios del video. Y pues no me queda más que desear que pasen una feliz noche en lo que cabe y pues a continuar aquí justamente a un nivel emocional, ¿sí? Bien, pues entonces nos vemos la próxima semana y pues que pasen buenas noches.